El comandante Samuel David de Alley observaba a través del periscopio del USS Harder mientras un destructor japonés se aproximaba directamente hacia su submarino con intención asesina. Durante 30 años de doctrina submarina, toda lógica naval dictaba una respuesta: sumergirse profundamente, correr silenciosamente, esconderse como ratón de gato hambriento hasta que el enemigo se cansara de buscar. Pero de Alley, tejano de 37 años cuyas manos habían aprendido a torcer reglas navales como alambre maleable, contemplaba aproximación enemiga con sonrisa que sus tripulantes habían aprendido a reconocer como preludio a locura calculada. «Oficial de torpedos», murmuró de Alley sin apartar ojos del periscopio, mientras el destructor japonés Ikazuchi crecía en lentes como pesadilla metálica aproximándose. «Prepare tubos de proa para tiro de frente. Vamos a disparar directamente hacia su garganta mientras carga contra nosotros». El silencio en el compartimiento de control era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Submarinistas veteranos intercambiaban miradas que mezclaban terror con fascinación. Su capitán acababa de ordenar una táctica que violaba cada principio de supervivencia submarina conocido desde la invención del torpedos. En aguas del Pacífico, donde submarinos estadounidenses habían operado como lobos tímidos cazando ovejas mercantes mientras huían de perros pastores enemigos, de Alley se preparaba para demostrar herejía que cambiaría guerra submarina para siempre. Que depredador verdadero no huye de cazador, lo mata. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y suscríbete. Estaré saludando. Sasebo, Japón. Comando Naval Imperial. Misma semana. El almirante Soemu Toyoda contemplaba reportes de inteligencia que describen pérdidas crecientes de destructores en aguas donde submarinos estadounidenses operaban con agresión que desafiaba la comprensión japonesa de guerra submarina civilizada. «Comandante Yamamoto», dijo Toyoda a su oficial de operaciones mientras fumaba cigarrillo con concentración de monje budista estudiando sutras incomprensibles, «estos submarinos estadounidenses están atacando nuestros destructores directamente en lugar de evitarlos como cobardes inteligentes. ¿Es táctica nueva o simplemente locura desesperada?» Yamamoto estudió reportes con expresión que reflejaba perplejidad de profesional naval enfrentando enemigo que rehusaba seguir reglas establecidas. «Almirante, parece que algunos comandantes estadounidenses han decidido que mejor defensa es ataque suicida. Es incivilizado. Los destructores están diseñados para cazar submarinos, no para ser cazados por ellos». Era una evaluación que resultaría fatalmente equivocada cuando filosofías navales colisionan en aguas que convertirían al cazador tradicional en presa aterrorizada. Revelación técnica: 2 mundos submarinos en guerra. Electric Boat Company, Groton, Connecticut. 1941. El USS Harder había nacido no como revolucionario, sino como producto de ingeniería naval estadounidense que prioriza funcionalidad sobre elegancia, confiabilidad sobre perfección artesanal. Los ingenieros que diseñaron la clase Gato habían creado submarinos que funcionaban como herramientas industriales, eficientes, mantenibles, producibles en masa. William Bill Thompson, soldador cuyas manos habían forjado casco de Harder, explicaba filosofía que había guiado construcción a trabajadores que nunca habían visto submarino completado. «Muchachos, no estamos construyendo obra de arte, estamos construyendo una máquina de matar que debe funcionar perfectamente bajo agua, bajo fuego enemigo, bajo presiones que convertirían hombres normales en gelatina. Cada soldadura que hacemos puede significar diferencia entre vida y muerte para 79 marineros que llamarán a este tubo de acero su hogar. En el vientre del Harder, vida en ataúd de acero». La realidad de servir en submarino clase Gato desafiaba límites de claustrofobia humana que marineros de superficie nunca podrían imaginar. 79 hombres comprimidos en espacio menor que casa promedio, respirando aire reciclado que olía a diésel, sudor y terror controlado. Suboficial Chiem Murphy, veterano que había servido en submarinos durante 15 años antes de guerra, escribía vida que redefinió significado de hermandad forzada. «Muchachos, van a aprender que en el submarino no hay privacidad. No hay escape, no hay lugar para correr cuando las cosas se ponen feas. Van a conocer cada ronquido, cada pesadilla, cada miedo secreto de sus compañeros. Y van a descubrir que cuando la muerte acecha fuera del casco, las diferencias personales se vuelven tan insignificantes como el polvo en el ventilador». La doctrina tradicional submarina. Durante décadas, submarinos habían operado según principios que priorizan la supervivencia sobre agresión. Atacar mercantes desprotegidos, evitar buques de guerra, sumergirse profundamente cuando detectados. Era una guerra de emboscada donde la paciencia supera la audacia. Comandante Thomas Tom Parks,
instructor en escuela de submarinos que había enseñado táctica a centenares de oficiales, explicaba lógica que había gobernado guerra submarina. Caballeros, submarino es cazador sigiloso, no gladiador. Atacamos cuando el enemigo no nos ve, escapamos antes de que pueda responder. Vivimos para cazar otro día. Enfrentar destructor directamente es suicidio. Ellos están diseñados específicamente para matarnos. Era doctrina sensata, probada, efectiva y completamente inadecuada para la mente revolucionaria como la de Samuel de Alley. Primer impacto: el nacimiento de una leyenda. 13 de abril de 1944. 3:45. El momento de la verdad. Cuando el destructor japonés Ikazuchi se aproximó a 800 metros del USS Harder, distancia de muerte segura donde detección era imposible de evitar, de Alley tomó decisión que redefiniría la guerra submarina del Pacífico. Fuego tubos 1, 2, 3 y 4, ordenó de Alley con calma que helaba sangre de tripulantes que esperaban muerte inminente. Tiro directo hacia su proa. Vamos a ver si estos japoneses pueden esquivar torpedos disparados directamente hacia su garganta. En compartimiento de torpedos del Harder. El torpedero de primera Jerry Fitz Kowalski había lanzado docenas de torpedos durante 3 patrullas, pero nunca contra destructor que cargaba directamente hacia como tren express hambriento de venganza. ¡Torpedos fuera!, gritó Kowalski mientras 4 Mark 14 salían de tubos como puñetazos subacuáticos dirigidos hacia enemigo que esperaba encontrar presa huyendo, no predador atacando. Tiempo de recorrido, 90 segundos. La perspectiva japonesa. Shock total. En puente del Ikazuchi, comandante Sato observaba mar adelante esperando encontrar submarino emergiendo para rendirse o sumergiéndose para esconderse, cualquier comportamiento excepto lo que presenció, estelas de torpedos dirigiéndose directamente hacia su proa. Torpedos aproximándose desde adelante, gritó el vigía con voz que quebraba terror. Está disparando hacia nosotros mientras cargamos. Era una situación que ningún manual naval japonés contemplaba. Durante siglos, destructores habían cazado submarinos como halcones cazando ratones, pero este ratón había crecido colmillos y atacaba como lobo rabioso. 3:47. La explosión que cambió guerra submarina. 2 torpedos impactaron Ikazuchi precisamente donde de Alley había calculado, justo bajo puente, donde explosión causaría daño máximo. Destructor japonés se partió por mitad como lápiz quebrado por manos gigantes, hundiéndose en menos de 5 minutos mientras marineros japoneses comprenden demasiado tarde que reglas de guerra submarina había cambiado para siempre. En el compartimiento de control del Harder, silencio mortal fue roto por voz lacónica de Alley, dictando reporte que se haría legendario. Gastados 4 torpedos y un destructor japonés. Era understatement tejano que ocultaba revolución táctica que aterrorizaba a la Marina Imperial durante el resto de guerra. Desarrollo, la transformación en terror submarino. Mayo-junio de 1944. La quinta patrulla legendaria. Conforme noticias de tácticas revolucionarias de Alley se extendían a través de fuerzas submarinas del Pacífico, USS Harder se convirtió en laboratorio flotante donde doctrina submarina tradicional moría y nueva filosofía de guerra nacía en sangre y acero. Aguas de Tawi-Tawi, cerca de Borneo. La caza sistemática. Durante 5 días consecutivos en junio de 1944, de Alley ejecutó una campaña de terror que demostraría la efectividad letal de sus métodos revolucionarios. En lugar de evitar destructores japoneses, los buscaba activamente como cazador buscando lobos en bosque donde tradicionalmente había sido presa. En el puente del Harder durante ataque nocturno. «Control de fuego», murmuró de Alley observando a través de periscopio nocturno mientras formación de destructores japoneses patrullaba aguas que creían seguras. «Tenemos 3 blancos en formación línea. Vamos a atacar el del medio primero. Cuando explote, otros 2 entrarán pánico y cometerá errores que podemos explotar». La realidad del terror psicológico. Chief Murphy, ahora veterano de 4 patrullas bajo comando de Alley, describe transformación que había observado en tripulación conforme tácticas suicidas se convierten en rutina victoriosa. Muchachos que habían comenzado temiendo cada aproximación enemiga ahora esperaban con expectación que el capitán ordenara ataque. Habíamos aprendido que la mejor manera de sobrevivir encuentro con destructor era matarlo antes de que supiera que estábamos allí, pero matarlo desde frente, donde no esperaba muerte. El desarrollo de Down the Throat Shot. La técnica que de Alley había desarrollado, disparar torpedos directamente hacia proa de buques enemigos que se aproximaban, requería precisión de cirujano, timín de torero y nervios de acero que desafiaban psicología humana normal.
Teniente Torpedo Thompson, oficial de torpedos cuyas manos habían aprendido a calcular soluciones de fuego imposibles, explicaba ciencia detrás de locura aparente. Atacar desde frente reduce el tiempo de reacción enemigo a segundos en lugar de minutos. No pueden maniobrar efectivamente porque Momentum los lleva hacia adelante. Y si calculamos correctamente, van a correr directamente hacia nuestros torpedos como venados hacia faros de automóvil. Multiplicación del efecto. El terror sistemático. Junio de 1944. La semana que aterrorizó la Marina Imperial. Durante el periodo de 5 días que se convertiría en leyenda submarina, USS Harder ejecutó serie de ataques que demostrarían superioridad táctica revolucionaria sobre métodos tradicionales de guerra antisubmarina japonesa. 9 de junio. El primer Down the Throat Shot perfecto. El destructor japonés Minatsuki se aproximó al Harder con confianza de cazador experimentado persiguiendo presa familiar. En lugar de que el submarino huyera, encontró al predador atacando directamente hacia su proa con 3 torpedos que impactaron antes de que pudiera cambiar curso. Blanco hundido en 2 minutos, reportó al vigía con excitación que apenas controlaba adrenalina de victoria imposible. Se partió por la mitad como si hubiera tocado la mina. 10 de junio. La confirmación de nueva doctrina. Destructora Yanami, alertado por hundimiento de Minatsuki, se aproximó con cautela extrema. Pero cautela fue inútil contra táctica que convertía aproximación defensiva en vulnerabilidad fatal. Mismo patrón, ordenó de Alley con confianza de cirujano realizando operación perfeccionada. 4 torpedos hacia la garganta. Estos japoneses aún no comprenden que acercarse a nosotros es garantizar su muerte. 11 de junio. El terror que paralizó flota. Tercer destructor, Tanikaze, intentó nueva táctica. Aproximación zigzagueante diseñada para confundir soluciones de torpedo. Pero de Alley había anticipado adaptación, ajustando técnica para compensar maniobras evasivas. Predicción de intercepción ajustada por maniobra evasiva. Calculó Thompson mientras computaba una solución que parecía imposible. Fuego cuando esté comenzando giro hacia babor. Torpedo lo agarrará en mitad de maniobra. La perspectiva del terror japonés. En los cuarteles generales navales de Tawi-Tawi, el almirante Toyota recibía reportes que desafiaban la comprensión de guerra submarina tradicional. 3 destructores hundidos en 3 días por el mismo submarino que atacaba directamente en lugar de huir. ¿Cómo puede un submarino individual representar una amenaza mayor que el escuadrón de bombarderos?, murmuró Toyota mientras contemplaba una realidad que violaba toda lógica naval conocida. Este Harder está cazando nuestros destructores como si fueran mercantes desarmados. Clímax. La decisión que cambió Guerra del Pacífico. 15 de junio de 1944. Cuarteles generales de la Marina Imperial, Tawi-Tawi. La campaña de terror ejecutada por USS Harder había producido consecuencia que trascendía hundimientos individuales. Almirante Toyota, comandante de flota combinada japonesa, enfrentaba crisis psicológica que amenazaba la operación naval más importante de 1944. La evacuación prematura. Comandante Yamamoto anunció Toyota con voz que reflejaba derrota que aún no quería admitir. Ordena evacuación inmediata de Tawi-Tawi. Si un solo submarino puede paralizar operaciones de 3 destructores en 5 días, no podemos arriesgar flota completa en aguas que aparentemente están infestadas de depredadores submarinos. Era una decisión que alteraría el curso de Guerra del Pacífico. Operación Ago. Plan japonés para destruir flota de portaaviones estadounidenses en batalla decisiva, dependía de coordinación desde la base de Tawi-Tawi. Evacuación prematura interrumpiría la preparación que había requerido meses de planificación. El efecto mariposa submarino. La campaña de 5 días del USS Harder había creado ondas psicológicas que se extendieron a través de toda estrategia naval japonesa. Un solo submarino, operando táctica revolucionaria, había convencido al comando enemigo de que aguas del Pacífico Sur habían sido dominadas por nuevas generación de depredadores submarinos estadounidenses. En compartimiento de radio del Harder. Capitán, reportó radioman de primera clase con excitación apenas controlada. Intercepción de comunicaciones japonesas indica que están evacuando Tawi-Tawi. Repito, evacuación general de la base principal japonesa en progreso. De Alley contempló información que revelaba la magnitud de lo que habían logrado. 5 días de ataques audaces habían producido victoria estratégica que rivalizaba batallas navales masivas en importancia para curso de guerra. Muchachos, dijo de Alley a tripulación a través del sistema de comunicaciones internas, acabamos de demostrar que un submarino bien comandado puede alterar estrategia enemiga más efectivamente que bombardeos masivos.
Hemos convertido la caza en cazadores. Resolución. El precio de la revolución. 24 de agosto de 1944. Bahía de Dazol, Filipinas. La sexta y última patrulla del USS Harder comenzó como todas las anteriores, búsqueda agresiva de presas japonesas que habían aprendido a temer aproximación de submarinos estadounidenses. Pero la revolución táctica que había transformado la guerra submarina también había enseñado a enemigos que la supervivencia requería adaptación. El encuentro fatal. Cuando Harder atacó la escolta japonesa TD-22 usando la técnica Down the Throw Shot que había perfeccionado, se encontró con un enemigo que había aprendido lecciones amargas sobre guerra submarina moderna. Esta vez, los torpedos fallaron objetivos debido a un mal funcionamiento que ningún entrenamiento podría prevenir. En compartimiento de control durante contraataque. Cargas de profundidad aproximándose, gritó Sonarman mientras destructores japoneses ejecutaban un ataque coordinado que aplicaba todo lo que habían aprendido sobre combatir nuevas tácticas submarinas estadounidenses. 15 cargas de profundidad en patrón completo. Chief Murphy, veterano que había sobrevivido 4 patrullas de combate intenso, comprendió inmediatamente que habían encontrado enemigo que había evolucionado para igualar su revolución táctica. «Muchachos», murmuró Murphy mientras Casco de Acero comenzó a crujir bajo presión de explosiones que se aproximaban. «Japoneses han aprendido finalmente cómo matarnos. Que Dios ayude a nuestras almas». 4:20. El final de una leyenda. USS Harder se hundió con toda su tripulación después de recibir impacto directo de carga de profundidad que aplastó el casco como lata de sardinas vacía. Samuel de Alley murió a la edad de 37 años, llevando consigo secretos tácticos que había desarrollado a través de un genio intuitivo que ningún manual podía enseñar. Pero la revolución que había iniciado continuaría a través de submarinos que adoptaron sus métodos, comandantes que estudiaron sus técnicas y doctrina que había transformado depredadores submarinos de cazadores tímidos en terroristas de aguas profundas. Impacto histórico, la revolución permanente. El legado táctico. Métodos desarrollados por de Alley se convirtieron en doctrina estándar para fuerzas submarinas estadounidenses, transformando la guerra submarina del Pacífico desde cacería cautelosa hacia campaña de exterminio sistemático que hundiría más de 1.300 buques japoneses antes del fin de la guerra. La transformación psicológica. Más profundamente que innovación táctica, la campaña del USS Harder había demostrado que guerra submarina moderna requería comandantes dispuestos a arriesgar destrucción inmediata para lograr efectos estratégicos que trascendían la supervivencia individual de sus buques. El reconocimiento posttierra. Samuel de Alley recibió Medal of Honor póstumamente, reconocimiento que apenas capturaba magnitud de su contribución a la victoria aliada. Sus tácticas habían salvado miles de vidas estadounidenses al eliminar destructores que habrían cazado otros submarinos usando métodos tradicionales. Conclusión. El depredador que cambió océanos. El veredicto de aguas profundas. En análisis final, USS Harder y Samuel de Alley representaron transformación fundamental de guerra submarina moderna. Conversión de submarinos desde cazadores cautelosos hacia depredadores agresivos que atacan enemigos más fuertes a través de audacia que compensaba inferioridad material. La lección grabada en victoria. Para submarinistas que adoptaron métodos revolucionarios de Alley, la lección era clara como agua salada en heridas de batalla, que en guerra submarina moderna, la mejor defensa contra un cazador determinado es atacar con tanta ferocidad que se convierte en presa aterrorizada. El mensaje final. En silencio de aguas profundas donde sus Harder descansa con 79 marineros que habían aprendido que revolución táctica requiere coraje para morir por principios que trascienden supervivencia personal, legado permanece grabado en acero que nunca se oxida completamente. Que guerra submarina pertenece a comandantes dispuestos a atacar muerte directamente en lugar de huir de ella. Samuel de Alley había demostrado que un submarino bien comandado por mente revolucionaria podía alterar el balance estratégico más efectivamente que flotas enteras operando Wedlock métodos tradicionales. Su revolución murió con él, pero sus discípulos continuaron cazando hasta que no quedaron cazadores japoneses vivos para contrarrestar. Los océanos del Pacífico habían aprendido una nueva regla: que el depredador verdadero nunca huye del enemigo más grande. Lo estudia, lo entiende y lo mata de gran precisión que convierte ventaja aparente en vulnerabilidad fatal.